Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, encuentra el centro geométrico de la región plana limitada por y igual x neperiano x y su inversa. La función, vamos a ver la gráfica, la función que está en color rojo, esta es y igual x neperiano de x, y la función que está en color morado es la inversa. Como hemos aprendido, una función y su inversa guardan simetría con respecto a la recta y igual x. Lo que nos están pidiendo es que hallemos el centro geométrico de toda esa porción del plano que está coloreada en color azul. ¿Ok? En otras palabras, el centro geométrico de esa región que parece una hoja. Ahora, vamos a ver qué debemos considerar. Lo primero es que por el principio de simetría sabemos que el centro geométrico de esa región se va a encontrar sobre la recta y igual x. Por lo tanto, x barra debe ser igual a y barra. Pero además sabemos que el eje de simetría, por lo que aprendimos en cálculo 1, el eje de simetría es la mediatriz del segmento que define un punto con su simétrico. Vamos a desarrollar mejor esta idea. Observemos nuevamente la gráfica, observemos esa hoja. Si trabajamos con la parte inferior de esa hoja, pues esa porción va a tener un centro geométrico G1, que es el que coloreé aquí de color morado, mientras que la parte superior de esa hoja, ¿verdad?, que es la que conforma o la que define la recta y igual x con la curva que está en color morado, va a tener un centro geométrico G2. Ahora bien, G1 y G2 definen un segmento y ese segmento, su mediatriz es la recta y igual x. Ese punto medio de ese segmento definido por G1 y G2 es el centro geométrico de toda la región que está coloreada en color azul. Observemos, si nosotros doblamos esa hoja por la recta y igual x, es decir, si yo pudiera doblar esa región haciendo el doblez con la recta y igual x, toda esta porción se sobrepondría en la porción superior y el punto G1 y el punto G2 coincidirían. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es trabajar con la región inferior. ¿Por qué voy a trabajar con la región inferior? Porque yo conozco cuáles son las curvas que definen esa región. Esta señora, que es la recta y igual x, y la línea roja, que es la curva y igual x neperiano de x. Vamos a obtener el centro geométrico para toda esa región, que es G1. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es uso rectángulos verticales. La razón por la cual uso rectángulos verticales es porque la ecuación y igual x neperiano de x, no puedo despejar la variable x con los conocimientos que tenemos adquiridos hasta cálculo 2. Entonces voy a trabajar con rectángulos verticales porque voy a usar la ecuación explícita que se me da en el enunciado del problema. Para definir el intervalo de integración, pues busco los puntos de intersección entre la recta y igual x y la recta y igual x neperiano de x. Cuando resolvemos esa ecuación, obtenemos que el punto de intersección es el punto EE. Ese punto corresponde a este punto que está acá. ¿Ok? Es ese punto donde se intersectan la recta y igual x con esa curva que me definen en el problema. Ese punto es el punto P. Luego, la función y la recta y igual x parten desde 0, 0, solamente que el punto 0, 0 no está definido para esta función x neperiano de x. Allí esa función tiene una discontinuidad evitable. Una vez que ya conocemos el intervalo de integración, es decir, para x es desde 0 hasta este valor, que es
E, entonces, hasta este valor para la X, que es E, entonces conocemos el intervalo de integración, este valor para la X, que de acuerdo a esa intersección, pues sabemos es E. Una vez que conocemos el intervalo de integración, pues procedemos, ¿verdad?, a plantear la integral que nos va a definir el área. Entonces, pintamos nuestro rectángulo de aproximación. La altura de ese rectángulo es la y de arriba menos la y de abajo, es decir, la y de arriba me la da x, la y de abajo me la da x neperiano de x, y el espesor de ese rectángulo, o el ancho o la base de ese rectángulo, por ser vertical sabemos que es un diferencial de x. Entonces el área viene dada por la integral de 0 a e de x menos x neperiano de x diferencial de x. Separamos en dos integrales, sería la integral de 0 a e de x diferencial de x, que es una integral inmediata, menos la integral impropia, que la debemos expresar como límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de a hasta e de x neperiano de x diferencial de x. Esta integral la hacemos por partes, una integral impropia de segunda especie. Calculamos ambas integrales y resolvemos y obtenemos que el área es igual a e cuadrado cuartos. Una vez que tenemos el área, pues utilizamos nuestros conocimientos para calcular la abscisa y la ordenada del punto G1, que es el centro geométrico para toda esta parte de la región. De acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestras fórmulas teóricas, sabemos que el punto o centro geométrico para mi rectángulo de aproximación lo hemos definido como X, que es la abscisa, coma, la Y de arriba más la Y de abajo entre 2. Por eso es que nos da la ordenada es X más X neperiano de X sobre 2. ¿Qué hacemos entonces para calcular el momento respecto a Y? Según lo que hemos aprendido, tomamos la misma integral del área y le hacemos una modificación. ¿Y cuál es esa modificación? En el integrando multiplicamos por la X del centro geométrico del rectángulo de aproximación. Por eso es que el momento con respecto a Y queda definido como la integral de 0 a e de X que multiplica a X menos X neperiano de X diferencial de X. Para resolver dividimos en dos integrales, la integral de 0 a e de X cuadrado diferencial de X menos la integral impropia de segunda especie que la debemos resolver como el límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de hasta e de X cuadrado neperiano de X diferencial de X, que es una integral que debemos resolver por partes. Cuando resolvemos, obtenemos que el momento con respecto a Y es la integral, perdón, el momento con respecto a Y es E al cubo sobre 9. Por lo tanto, la abscisa de G1, es decir, la abscisa para este punto G1, viene dada por X barra para G1, es el cociente del momento con respecto a Y entre el área, es decir, E al cubo sobre 9 dividido entre E cuadrado sobre 4. Simplificando, eso nos da que el valor de la abscisa para G1 es 4e sobre 9. Ahora vamos a calcular la ordenada para G1. Para calcular la ordenada para G1, pues aplicamos nuestra definición teórica y debemos calcular el momento con respecto a X. Para calcular el momento con respecto a X, tomamos la integral del área y le hacemos una modificación al integrando. ¿Cuál es esa modificación? Pues tomamos la abscisa, perdón, la ordenada del centro geométrico de nuestro rectángulo de aproximación y lo multiplicamos en el integrando. Por eso es que nos queda que el momento con respecto a X es la integral de 0 a e de X más X neperiano de X sobre 2. Esta es la ordenada
del centro geométrico para el rectángulo de aproximación, multiplicado por x menos x neperiano de x diferencial de x. Separamos en dos integrales, esto nos da un medio por la integral de 0 a e de x cuadrado diferencial de x, que es una integral inmediata, menos un medio por el límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de a hasta e de x cuadrado neperiano al cuadrado de x diferencial de x, ¿okay? Que es una integral impropia de segunda especie y que debemos resolver utilizando partes. Una vez que resolvemos ambas integrales y efectuamos la suma, obtenemos que el momento con respecto a x es 2 sobre 27 por e al cubo. Para calcular la ordenada de G1, es decir, la y para este punto G1, pues hacemos y barra igual al cociente del momento con respecto a x entre el área, tal como lo hemos definido en nuestra estructura teórica. Es decir, esto nos da 2e al cubo sobre 27 dividido entre cuadrado sobre 4. Simplificando, eso nos da 8e sobre 27. Por lo tanto, las coordenadas de G1, es decir, el centro geométrico para esta porción de la región, para esta parte, la parte inferior de esa hoja, estas coordenadas de este centro geométrico G1 son 4e sobre 9, 8e sobre 27. Estas coordenadas solamente me están dando el centro geométrico para la parte inferior de la hoja, pero el enunciado me pide que calcule el centro geométrico de toda esa región que está de color azul. Por lo tanto, necesitamos obtener este punto amarillo, ese punto G. ¿Y cómo obtenemos ese punto G? Pues ese punto G va a ser la intersección de y igual x con la perpendicular a y igual x que pasa por G1. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, por el principio de simetría, x barra es igual a y barra, pero además sabemos que el eje de simetría es mediatriz del segmento que define un punto y su simétrico. Y G1 es el simétrico de G2 con respecto a y igual x. Por lo tanto, G es el punto medio entre G1 y G2. Por ello, lo que debemos hacer es hallar la recta L, y esa recta L es la perpendicular a y igual x que pasa por G1. En otras palabras, sabemos que la recta y igual x tiene pendiente 1, por lo tanto debemos construir la recta de pendiente menos 1 que pasa por el punto 4e sobre 9, 8e sobre 27. Entonces, con el punto y la pendiente, construimos la ecuación de la recta. Y menos 8e sobre 27 va a ser igual a menos 1 que multiplica a x menos 4e sobre 9. Cuando simplificamos, obtenemos la ecuación de la recta L. Y la ecuación de la recta L es y igual a menos x más 20 sobre 27e. Cuando hacemos la intersección entre y igual x y la recta L, que es y igual menos x más 20 sobre 27, lo hacemos por igualación, obtenemos que la x nos da 10e sobre 27. Pero como y es igual a x, pues entonces el centro geométrico para toda esa región que está coloreada en azul, es decir, las coordenadas de este punto G que pinté en color amarillo en ese gráfico, son 10e sobre 27, 10e sobre 25.